¿Tienes algo que decirle al mundo? En Proyéctate Radio estamos buscando nuevas voces como la tuya. Si eres creador de contenido, comunicador, coach, emprendedor o simplemente tienes una historia que compartir, este es tu espacio. Lanza tu propio programa de radio y súmate a nuestra comunidad en nuestra estación online y conecta con una audiencia que busca inspiración, conocimiento y nuevas ideas. Si te gusta escribir, también participa en nuestra revista digital Proyéctate Magazine y forma parte de esta comunidad tan exclusiva. Proyéctate Radio, donde tu voz se convierte en mensaje. Contáctanos y empieza hoy tu propio programa. proyectateradio.com. proyectateradio.com. Historias es un podcast hecho por y para la gente. Estas son experiencias de vida que nos han marcado y nos han dejado profundas enseñanzas. Este podcast es por ti y para ti. Soy Rosy Esquivel y en este espacio estaremos con toda la gente que quiera compartir sus experiencias de vida. Bienvenidos. Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Una vez más, gracias por estar aquí en el podcast de Historias con Rosy Esquivel. Me da muchísimo gusto que estén conectados y bueno, definitivamente hoy tenemos una historia muy, pero muy inspiradora. Déjenme decirle que aquí en Historias con Rosy Esquivel es un espacio donde pues descubrimos que detrás de cada persona exitosa existe una historia de lucha, perseverancia y esperanza. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Ella es autora galardonada, conferencista internacional, defensora de la educación y una mujer que ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo. Su historia demuestra que no importa a dónde vamos, sino que sepamos y tengamos el rumbo marcado. Las circunstancias pues no nos definen, así que con esto vamos a darle la bienvenida a Erika Alfaro. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar la invitación a participar en mi podcast. Muchísimas gracias, Rosy. Realmente es un honor estar aquí con ustedes y pues estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. Pues yo estoy más feliz de que hayas aceptado compartir tu historia a través de mi podcast y definitivamente, Erika, como te lo dije antes, tienes una historia verdaderamente inspiradora y bueno, todos tenemos una historia que contar y yo quiero que tú nos cuentes la tuya. Para empezar, váyanos diciendo dónde nació Erika, cuáles son tus orígenes y de dónde son tus papás. Bueno, mis padres son de Oaxaca, México. Ellos vinieron a este país como muchos inmigrantes buscando el sueño americano. Yo nací en Fresno, California, pero yo era muy pequeña cuando mi mamá la deportaron, así que crecí en Tijuana, México. En Tijuana. Wow, sí. Yo me acuerdo de Tijuana cuando venía a Estados Unidos, que tenía 11 años y que me tocó pasar por Tijuana para poder llegar, ¿no? A Los Ángeles, que es a donde yo estuve y donde crecí también en California. Me trae bonitos recuerdos. Sí. Erika, tu historia comienza desde muy chiquita, cuando ves trabajar a tus papás en los campos de agricultura de México. Cuéntanos, de Estados Unidos, de Los Ángeles, ¿cómo, o mejor dicho, del norte de California? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, después de la deportación de mi madre, crecí en Tijuana por 10 años. Cuando yo tenía 13 años es cuando finalmente aprobaron la residencia de mi mamá. Y fue cuando nos dijo que íbamos a venir a Estados Unidos. Llegamos a Estados Unidos cuando yo tenía 13 años. Yo no sabía hablar inglés, batallé mucho en la escuela. Mis padres empezaron a trabajar los dos en el campo y las personas usualmente en aquellos tiempos, cuando trabajaban en los campos, podían trabajar 12 hasta 16 horas al día, 6 días a la semana. Ya no los veíamos tan seguido como antes. Vivimos en un apartamento de 2 cuartos, donde en un cuarto estaba una familia de 5, en otro cuarto estaba otra familia de 5. Vivíamos amontonados, viendo que mis papás siempre trabajaban duro, llegaban del trabajo llenos de tierra y en cuanto llegaban del trabajo a alistarse para el siguiente día, pues es así como crecí, viendo a mis papás trabajar muy duro y nunca quejarse. Wow, qué historia. Realmente me estás platicando y estoy yo recordando
cómo ese es el tipo de vida que tiene muchísima gente acá en los Estados Unidos. Desafortunadamente, a veces nos toca, ¿no? Pasar por todo eso, pero todo lo que vivimos, Erika, y tú más que nadie lo sabe, Sí. nos enseña y nos prepara para el futuro. ¿Cuáles fueron los valores que tú puedes decir, mis papás me enseñaron esto? Bueno, los valores que yo aprendí de mis papás, más que nada la humildad, la ética de trabajo, la perseverancia, la resiliencia. Mis papás, desde que yo era muy pequeña, siempre, aunque no tenían mucho, les gustaba mucho ayudar a las personas. Todo eso yo lo vi de mis padres. Y una cosa que el día de hoy queda mucho en mi mente es de que a pesar de las largas horas de trabajo, a pesar de que les pagaban muy poquito, nunca los escuché quejarse, siempre estaban agradecidos por el trabajo, siempre estaban viendo hacia el futuro y haciendo lo mejor para poder darnos una vida digna a mis hermanos y a mí. Pero creo que esas cualidades que yo observé de mis papás son las cualidades y la mejor herencia que ellos me pudieron haber dado. Wow, qué bonito se escucha que digas, ¿no? De que eso lo aprendiste de tus papás y es lo que se queda, ¿no? Es lo que los padres nos pueden dejar y es lo que nos lleva de camino a la vida. Erika, tú fuiste una adolescente que pasó por situaciones difíciles, tienes un hijo ya adulto, se puede decir. Cuéntanos cómo fue la experiencia de vida. Bueno, yo cuando llegué a este país, yo era una chica que tenía una autoestima muy bajo. Yo ya no veía a mis papás, ya no se sentía llegar al apartamento, ya no se sentía llegar a casa. Empecé a rodearme de amistades de niñas que eran más grandes, adolescentes más grandes que yo. Ese sentimiento de querer pertenecer, de querer ser parte del grupo y por ende hacer lo mismo que ellos, lo mismo que las chicas hacían, que era tener novios. eh, Eventualmente, como muchas adolescentes en mi comunidad, terminé convirtiéndome en madre adolescente. Abandoné la escuela, me mudé a vivir con el papá de mi hijo y es así como a mis 15 años, con un bebé en camino, empecé a vivir violencia doméstica. Yo no creía que la escuela fuera para mí porque imagínate venir a este país sin saber hablar el idioma, batallar mucho con la escuela, tener malas calificaciones y después ahora ya viene un bebé en camino. Es como que todo el mundo o todas las personas alrededor de mí me decían, ya arruinaste tu vida, este es tu destino, ya tienes que ser una buena esposa. Eso es lo que yo viví en mi adolescencia, desde los 15 años hasta los 10, casi 17 años, cuando finalmente tomé la decisión de regresar a la escuela. Wow, Erika, estás contando tu historia y haz de cuenta que estás hablando de mí, estás contando mi historia. Yo también fui una niña, bueno, una adolescente que también tuve un hijo muy joven, precisamente. Yo llegué a Estados Unidos a los 11, 12 años sin hablar el idioma, lo mismo que tú llegas y el choque de las culturas, el idioma, la gente, la escuela, dices tú, y yo aquí qué hago, no pertenezco, los papás igual trabajando, wow, qué increíble, o sea, estás hablando de ti y estás describiéndome a mí. Nada más que mi hijo ya está más grande que el tuyo, ya mi hijo ya está en los 30 y pico, Wow. pero me imagino, Erika, y te digo me imagino porque sé que vas a decir que sí, ese niño se convirtió en tu razón, en tu motor de vida, porque lo tenías que sacar adelante, no había de otra. Así es. Yo siempre lo he dicho que mi hijo es mi razón más grande y si no fuera por él, yo creo que nunca me hubiera convertido en la persona que soy el día de hoy. Ah, Cuando mi hijo era muy pequeño, cuando tenía 9 meses de edad, es cuando yo me di cuenta que si yo no hacía algo al respecto, que la persona más afectada iba a ser mi hijo. Yo me encontré en una situación donde el papá de mi hijo me forzó a dormir afuera de la casa cuando mi bebé tenía 9 meses. Me di cuenta que el daño ya no solo iba a ser para mí, sino también para mi hijo. Y es cuando tuve que tomar esa decisión de qué era lo mejor para mi hijo. Y esa decisión me llevó hasta donde estoy el día de hoy. Erika, ¿cómo sale adelante básicamente una niña prácticamente que está criando ya un bebé de una relación de violencia doméstica? ¿Cómo dices, hasta aquí llego y tope en lo que tope? Bueno, mira, cuando tú estás pasando por violencia doméstica y no tienes, como quien dice, las herramientas para salir de esa situación,
de alguna manera tú estás en esa relación creyendo que tú puedes cambiar a la persona, creyendo las promesas de esa persona que va a cambiar, que quizás fue tu culpa, que tienes tú que cambiar para no provocar el enojo de tu pareja. Después las personas alrededor de ti, quizás tus tías o personas te dicen, bueno, el matrimonio es para toda la vida, eso es lo que te tocó, te tienes que aguantar, nunca lo vas a lograr como madre soltera. Todas esas ideas venían a mi mente y es por eso que yo estaba en esa situación, pero cuando el papá de mi hijo me forzó a mí y a mi bebé a dormir afuera de la casa y no dejó ni que mi hijo entrara, es cuando me di cuenta que el daño no solamente iba a ser para mí, pero también para mi hijo, y que si yo quería que mi vida cambiara, yo tenía que cambiar, yo tenía que hacer algo al respecto. Es como eso que lo digo mucho a las jovencitas, no esperes a que alguien venga a rescatarte o que las cosas afuera de ti cambien, tú tienes que cambiar, tú te tienes que rescatar. Y de esa manera creo que yo me hablé a mí misma en esa situación tan difícil, y eso es lo que me dio la fuerza de finalmente tomar esa decisión y decir, voy a empezar yo a cambiar mi vida y yo voy a rescatarme, yo voy a salir de esta situación. Quizás no sé exactamente qué es lo que voy a hacer, pero lo voy a averiguar. Esa actitud de esa Erika nueva empezó a nacer en ese momento. Wow. Y tenías razones suficientes para que naciera una nueva persona, una Erika más fuerte, Sí, convencida de que tengo que ser yo la que me rescato a mí y a mi hijo, sí, porque si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer por mí. así. Cuando tú decides, Erika, que la vida tuya tiene que cambiar, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Regresaste a la escuela? ¿Te pusiste a trabajar? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, lo primero que hice fue hacerle una promesa a mi hijo. Esa noche, cuando estaba pasando por el momento difícil, mi hijo tiene unos ojos bien grandes y bien hermosos, y yo lo miro directamente a los ojos y le digo, papi, te prometo que mamá va a regresar a la escuela. En mi familia siempre me enseñaron que una promesa la tienes que mantener, así que empezó con una promesa. Después, acto seguido, voy a inscribirme a una escuela que le llaman Charter School, una escuela una escuela alternativa. Empecé mis estudios donde yo a escondidas iba a la escuela porque en ese momento no podía dejar la relación abusiva. Yo estaba empezando a formular un plan. Empecé a asistir a una escuela, como le llaman non-traditional, como una escuela de casa. Uh -huh. Iba a escondidas a entregar mis tareas. Y lo curioso es que en ese momento mi sueño parecía muy lejano y muy difícil de alcanzar. El sueño que yo tenía era obtener un high school diploma. Wow. Yo soñaba que si yo tenía un high school diploma, algún día iba a poder ser una cajera de una tienda, y la tienda más cercana a mí era la 99 cents, la tienda de dólar que ya no existe. Y yo decía, si yo tengo un high school diploma, yo voy a poder trabajar en ese trabajo y voy a ser exitosa y voy a poder darle una vida a mi hijo que se merece. Ir al colegio no estaba en mis planes, nunca lo había pensado. Mis padres creían que el nivel más grande de educación era tener un high school diploma, así que para mí era mi meta más grande. Y así empecé a tomar esos primeros pasos de empezar a ir a la escuela. Y es ahí donde conocí a mi maestro de high school, Mr. Lee, que es ese tipo de personas, yo les llamo como ángeles que en el camino, que de repente vienen a enseñarte que hay otro mundo, que hay otras posibilidades y que tú eres capaz de lograrlo. Es así como empezó. Wow, qué increíble. Ahora eres una autora, eres conferencista, eres educadora, trabajas en recursos humanos, tienes una carrera y una vida completamente llena de actividades, pero todo esto no llegó de un día para otro, fue un camino largo, fue un camino que primero tuviste que tomar la decisión y después empezarlo. Después de que terminas tu high school, que ya dices, ya tengo el high school, dijiste, ¿esto no es suficiente o cómo decides continuar? Durante mi último semestre en la preparatoria, Mr. Lee me preguntó, señorita Erika, ¿usted está planeando ir a la universidad? Y mi respuesta fue, Mr. Lee, ¿alguien como yo puede ir a la universidad? Es en ese momento cuando Mr. Lee saca una carpeta donde me enseñó mis grados, y la chica que antes tenía puras Fs, que era un grado muy malo, ahora tenía A's y B's. Después me mira directamente a los ojos y me dice,
señorita Erika, prométame que usted va a ir a la universidad. Y pues yo era una chica muy tímida y yo le digo, Mr. Lee, le prometo que voy a ir a la universidad. En un inglés muy malo, porque él no sabía hablar inglés, no sabía hablar español. Ajá. Y ahí está otra promesa. Es así como que yo le hice una promesa a Mr. Lee que por lo menos lo iba a intentar. Ese día salí de su clase con una nueva meta. Mi nueva meta era ir a la universidad. Eh, en cuanto obtuve mi high school diploma, dejé esa relación abusiva y me regresé a la ciudad de Oceanside con mis papás. Yo vivía en Fresno, que es a 5 horas de distancia de Fresno a Oceanside. Ujú. Me regresé con mis papás con absolutamente nada, solamente tenía una pequeña mochila con 2 mudas de ropa, unas sandalias de palma, el autoestima hasta los suelos, un miedo terrible de fallarle a mi hijo. Em, es ese tipo de miedo que hasta tu cuerpo tiembla, como que esa primera noche a solas con mi hijo, yo lloraba solita, yo estaba llorando, mis papás vivían en un apartamento de un cuarto y ellos me prestaron un pedacito de la sala al ladito del sofá para que yo pudiera dormir con mi hijo. Así que empezamos con absolutamente nada y con mucho miedo, pero con una determinación muy grande de que voy a sacar adelante a mi hijo, me voy a inscribir en la universidad y voy a trabajar, y voy a lograr obtener ahora mi asociado, mis 2 años de universidad para cumplir la promesa que le hice a Mr. Lee, pero también Mr. Lee me dijo que yo podía ganar más dinero si seguía estudiando, así que dije, vamos por esto, 2 años más. Ujú. Wow, qué increíble. Llega un momento, Erika, en que estás haciendo lo que piensas que es lo correcto, pero hay circunstancias a veces que la vida te pone enfrente, situaciones que te toca vivir. Llegó un momento en el que tú dijiste, no sé, no estoy segura si lo voy a lograr. Ujú. Bueno, cuando yo empecé la universidad, empecé con mucha determinación. Conocí a Candelaria, que era mi consejera de escuela, y en ella es como esa persona que tú ves y dices, bueno, si ella pudo, yo también puedo. Es una mujer latina. Me graduó del colegio comunitario muy emocionada, creyendo que todo va saliendo tal y cual yo lo planeé. Y durante el primer semestre en la universidad estatal, ya había terminado mis 2 años de community college, colegio comunitario. Ahora estaba empezando la universidad estatal. Estaba yo tan emocionada que yo ya no podía esperar para el siguiente capítulo de mi vida, pero fue durante ese tiempo que ya en ese entonces mi hijo tenía 5 años que lo diagnosticaron con parálisis cerebral. Cuando a mí me dieron ese diagnóstico, yo como madre lo primero que quería saber era por qué. Así que le pregunté al especialista qué es lo que causa la parálisis cerebral. Me dio muchas explicaciones, pero en ese momento que dijo daño durante el embarazo, fue que sentí que mi mundo se derrumbó. Me empecé a culpar, empezó una depresión muy grande, empecé a descuidar todo mi primer semestre en la universidad, que a final de ese año escolar recibí una carta que decía que yo había sido académicamente descalificada y es ahí donde por primera vez dije, me doy por vencida. Wow, qué barbaridad, qué situación tan difícil. Entonces empieza la culpabilidad, empiezas a pensar qué fue lo que pasó, qué hice, por qué yo, por qué a mí, por qué mi hijo, cómo le voy a hacer. Am, llegas a tener dudas de lo que estás haciendo, pero tienes que seguir adelante. ¿Cómo le hace una mujer que tiene un hijo con un diagnóstico de ese tipo y que apenas estás prácticamente tratando de abrirte camino y terminar tu escuela, tu universidad? Bueno, primero que nada, cuando estás en una situación así, tienes que aceptar que hay cosas que reprimiste, que cosas que decidiste no enfrentar y dejar atrás de tu mente y cosas que vas cargando internamente que estabas ignorando. Yo tenía, como ahora le llaman, como ese trauma que pasas cuando pasas por violencia doméstica, muchas cosas dentro de mí que yo las ignoré por completo, pero en ese momento todas, absolutamente todas las cosas que estaban adentro de mí salieron de golpe. Wow. Por un año y medio pasé por una depresión muy grande. Yo me sentía como un zombie, como que ya no le veía sentido a la vida, como que me forzaba nada más para levantarme. Empecé a descuidarme mi salud,
empecé a rodearme de personas tóxicas. Es muy interesante cómo cuando tú estás en un momento muy difícil, eres como un imán que empiezas a atraer lo que eres. Y después de eso, cuando yo ya me sentía totalmente derrotada, es algo que usualmente no lo cuento de esta manera, pero empecé a enojarme con Dios, empecé a decir, no es justo lo que tú has hecho conmigo, porque ya todo estaba bien, ya todo iba saliendo bien. ¿Por qué permitiste que esto le pasara a mi hijo? Y en una de esas noches, pues yo empecé a tomar mucho alcohol, y en una de esas noches que estaba tomando mucho alcohol, empecé a reclamarle a Dios todo eso. Y también le dije, si realmente existes, cura a mi hijo y haz de mí lo que tú quieras. Úsame de ejemplo de lo que eres capaz de hacer. Eh, Me quedé dormida, pasaron como 2 o 3 semanas y ya para ese entonces ya había pasado 1 año y medio de que habían diagnosticado a mi hijo. Mi hijo empezó a ir a terapia física, terapia del habla, pero una mañana, mientras yo lo estaba listando para ir a la escuela, de repente mi Luisito, yo estaba hincada, él estaba sentado en la cama, le estaba amarrando las agujetas y empecé a sentir sus manitas acariciando mi pelo y me dice, mamá, ¿tú ya tienes una carrera? Recuerda que todos los días tú decías que tenías una carrera, que un día íbamos a comprar una casa y que íbamos a tener un perrito. ¿Qué pasó, mamá? Y esa fue la primera vez, Rosy, que yo escuché a mi hijo hablar tan claro que por un momento pensé que me lo había imaginado. Me puse de pie, le pregunté, me lo volví a repetir y dice, mami, tú me prometiste que ibas a tener una carrera. Eh, es de esos momentos cuando lloras, pero de alegría. Abracé a mi niño y le dije, papi, mamá solamente tomó un break. Ese día no fui a trabajar, me fui directamente a la universidad y les pregunté qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda volver a ser un estudiante en esta escuela. No fue fácil que me volvieran a aceptar, pero en el 2017 la chica que había sido académicamente descalificada ahora había sido elegida como la oradora principal para dar el discurso de graduación. Wow, qué increíble. No cabe duda que Dios actúa de diferentes formas y lo que a veces uno piensa que es lo peor que te puede pasar es como que la fuerza que tú necesitabas para poder seguir adelante, seguir nadando, como se dice, para cruzar el río. Es increíble cómo después de todo lo que tú pasaste, en la graduación de universidad, esa foto que tú subiste fue la graduación de la universidad. No, la foto vino 2 años después. Después de mi discurso de graduación, la universidad escribió un artículo el cual tituló de madre adolescente a graduada de la universidad. En inglés es From Teen Mom to College Graduate. Uh-huh. Ese artículo fue distribuido localmente. Una dueña de negocio leyó ese artículo y sin siquiera conocerme decidió contactarme. Me dijo, leí que en el artículo tu siguiente meta es obtener una maestría. Yo lo voy a pagar. Así que así empecé mi curso de maestría, mi programa de maestría en otra universidad, San Diego State University. 2 años después, una semana antes del día de mi graduación, ajá, yo quería sorprender a mi madre, me puse mi toga y mi birrete, entré a su cuarto y le dije, mamita, lo logramos. Mi madre es una mujer muy fuerte que yo nunca vi llorar cuando era pequeña, pero en ese momento se quebrantó y empezó a llorar. Wow. Empezó a decirme, mija, todas esas horas trabajando en los campos, todos esos sacrificios sí valieron la pena. Y es cuando esta imagen del campo llegó a mi mente. Yo tenía mi toga y mi birrete y dije, quiero hacer algo especial por mis padres. Quiero tomarme mi foto de graduación en uno de los campos donde ellos trabajaron largas horas para poder darnos una educación. Y es así como la idea de la foto llegó. Wow, esa foto, mira, se me enchinó la piel cuando dijiste lo que tu mamá lloró y te dijo lo que te dijo. Es que son sacrificios que muchas veces los hijos, porque no lo estamos viviendo, a lo mejor no lo reconocemos del todo, pero son sacrificios que nuestros padres hacen y que definitivamente son sacrificios que se deben de reconocer. Esa foto que tú te tomaste en el campo,
con tus papás, literalmente le dio la vuelta al mundo, porque de ahí se te abrieron otras puertas más, empiezas a ser reconocida por esa foto, por tus logros, por toda tu historia de vida que hasta ese momento habías vivido, y te empiezan a contactar los canales de televisión y empieza Erika a vivir otra etapa. Cuéntanos. Sí, bueno, después de la viralización de la foto, empecé a recibir muchas llamadas de personas que querían entrevistarme, pero antes de eso, cuando yo me tomé la foto, yo lo puse en mi página de Facebook. En ese entonces yo solamente tenía que como unos 50 seguidores que eran mayormente familia y amistades cercanas, pero esa foto en particular empezó a recibir muchos comentarios de personas que me decían, wow, qué impactante está la foto. Una de las personas me comentó, ojalá en los noticieros pudieran escuchar más historias como la tuya, de que no somos malos, que habemos personas que venimos aquí para luchar para nuestros sueños. Y compartí la foto en una página de Facebook que tenía muchos seguidores, recibió más de 2,000 likes, que para mí en ese entonces, en mi mente de venir de 50 seguidores a de repente recibir 2,000 likes y 300 compartidos, yo dije, en ese entonces estaba yo de novia con mi esposo y le digo, ¿qué crees? Mi foto se viralizó. Y, y me dice, ¿cuántos likes recibió? 2,000, pero yo como sorprendida. Y en esa idea, en mi mente digo, ¿sabes qué? Voy a contactar a los noticieros. Mandé 35 propuestas, les envié la foto, les platiqué un poquito de mi historia, les incluí el artículo que había sido publicado. Nadie me llamó por 2 días, pero de repente un noticiero local me contactó, me dijo, oye, estamos haciendo un reportaje para graduados, recibimos tu información, te queremos entrevistar. Me entrevistaron y fue ese canal el que viralizó mi foto y estuvo por todo el mundo. Empecé a recibir muchas entrevistas, muchas invitaciones para dar conferencias en escuelas, en organizaciones. Estaba en todas las noticias. Wow, ahí empieza, definitivamente ahí comenzó tu cambio de vida. Ahí empieza Erika a mirar los frutos de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu dedicación, de la disciplina que tenías, de las ganas que le echaste y cómo va cuando tú ya empiezas a hacerte famosa, cuando ya empieza la idea de que voy a estar en CNN, me van a entrevistar en Primer Impacto, a nivel mundial mi historia está tomando vuelo. ¿Qué estaba pasando con Luisito en ese momento? Para ese entonces, mi Luisito ya tenía 15 años. Luisito ya había pasado por un tratamiento. Él tenía dificultad para hablar en el pasado cuando era pequeño, pero su vocabulario es muy bueno, le encanta leer. Empezó a recibir un tratamiento donde le ponen inyecciones en la parte de atrás de su pierna para que tenga esa movilidad que tenemos nosotros al caminar. Empezó a desarrollarse tan bien que si tú lo ves, tienes que poner mucha atención para darte cuenta que tiene una piernita más rígida que la otra, pero en sí, Luisito es un niño completamente normal como cualquier otro niño, un niño muy lindo. Luisito quizás en ese entonces no entendió la magnitud de la viralización de la foto porque nosotros no vemos televisión y no es porque por alguna religión o algo, es que cuando nosotros desde el 2010, cuando ya empezó lo del cable, lo de los cables, nosotros no teníamos el dinero para pagar cable y simplemente dejamos de ver la tele. Estábamos tan ocupados trabajando y yo trabajaba, iba a la escuela, que pues la tele nunca más la aprendí. Así que cuando la foto se viralizó, Luisito sí veía que venían reporteros, pero él pensaba que era como un proyecto escolar, que eran mis compañeros de escuela. Él no sabía la magnitud hasta que de repente empezó a ver como periódicos, revistas y cosas que decían, mamá, ¿por qué tú estás ahí? Como sorprendido, ¿verdad? Sí. Pero sí, mi vida empezó a cambiar drásticamente. Yo trabajaba en ese entonces como asistente de recursos humanos en una compañía. Mi jefe me dijo algo que quizás fue lo que me ayudó a que la viralización continuara. Me dijo, disfruta tu semana de fama porque en una semana todos se van a olvidar de ti. Wow. Y yo no lo miré como un mal comentario, yo nada más dije, ok,
yo nunca me he sentido famosa, pero yo vi esto como una oportunidad de mostrar quiénes somos nosotros los latinos. Y dije, tengo una semana para compartir mi historia y mostrar más sobre nuestra comunidad, así que voy a aceptar todas las invitaciones, todos los podcasts, todas las entrevistas, absolutamente todas, las Ajá. voy a aceptar de ahora en adelante. Pedí mi semana de vacación que ya tenía acumulada y empecé a tomar entrevistas, radio, todo, o sea, todo, desde que amanecía hasta que anochecía, a todo Wow. le decía que sí. Cuando ya estaba yo bien cerquita de decir, oh, es que trabajo, no puedo, no, yo ahí ya le di con todo y es por eso que la historia rápidamente pasó de ser una noticia nacional a una noticia internacional. Definitivamente fue un cambio muy grande para ti, para tu vida. Sí. Aparte de tu carrera profesional, también has dedicado mucho de tu tiempo a servir a la comunidad, sigues ayudando a mujeres, inspiras a niñas a seguir adelante. Cuéntanos de qué forma te involucras con las comunidades. Claro que sí. Bueno, yo soy conferencista. Yo en los últimos 6 años he dado de 10 a 15 presentaciones en todo el país o en partes de México. Yo lo que hago es de que he escogido 5 organizaciones para ser voluntaria, ya sea para recaudar fondos, para dar presentaciones en sus organizaciones. Y también lo que hago es de que si una organización sin fines de lucro quiere contratarme, yo a ellos les doy un descuento de 70% de la tarifa que yo cobro para dar una presentación. Ujú. Otra cosa que hago es que también dono 10% de las ventas de mi libro para estudiantes poco representados. Eso es una manera para yo poder dar y contribuir con mi comunidad. Otra cosa es que empecé un grupo de mentoría donde en este momento son 50 personas que decidieron contar su historia y yo los guío en el proceso para que se conviertan en autoras. Les enseño cómo yo le hice para tener éxito y además de eso, pues ellos me dicen mentora. Es muy bonito poder ser parte de esa comunidad y ver cómo va creciendo. Se llama Rising Latin Authors, que es una comunidad de autores para poder incrementar el porcentaje de autores. Ah, ¿Qué más hago? Pues trato mucho de inspirar a mi comunidad y motivarlos a que sí se puede lograr grandes sueños a pesar de las adversidades. Creo que hay mucho todavía por hacer, hay muchas ideas, muchas metas, pero hasta la fecha eso es lo que he estado haciendo. Cuéntanos de tu libro, hablando de autores, a mí me encantaría también algún día, ¿no? Hacer un libro no específicamente de mi historia personal, pero en general de la vida de muchachas como tú y yo que venimos a encontrarnos 11, 12, 13, 14 años de un país a otro y que te encuentras con todo lo que nos encontramos nosotras, entonces, y que Sí. todavía sigue pasando. Háblanos de tu libro, este libro que te ha hecho una autora reconocida, premios, reconocimientos a nivel nacional e internacional, o sea, Erika, cuidado, porque, o sea, viene famosa la muchachona. Gracias. Bueno, mi libro lo publiqué en el 2021, pero la idea de escribir un libro llegó a mí 10 años antes que esa fecha. Yo cuando era estudiante de la universidad, yo buscaba alguna historia o algo que me diera esperanza de saber que si era posible lo que me estaba proponiendo, que quizás alguien más ya lo haya hecho, pero mientras yo estaba en esa búsqueda, yo encontré en Google que menos del 2% de madres adolescentes obtienen un título universitario. Uh-huh. Después empecé a buscar libros y no encontraba ningún libro donde yo me viera reflejada. Me di cuenta que no habían suficientes autores latinos o latinas. Eh, en ese entonces que yo escribí en mi journal, en mi libreta, y puse algún día cuando yo lo logre voy a escribir ese libro, pero me tomó 10 años finalmente dar ese primer paso porque cuando tú no has escrito un libro no sabes ni por dónde empezar, no tienes ni idea y además de eso dices, bueno, ¿y quién va a estar interesado en mi historia? Pero después de la viralización de la foto vi que muchas personas conectaron con mi historia y me dije yo a mí misma, bueno, creo que es momento de escribirlo. Fue un proceso de un año, casi un año y medio, escribir el libro.
Lo publiqué con mucho miedo, creyendo de que, bueno, me estoy exponiendo, me estoy mostrando demasiado vulnerable, a ver qué pasa y qué tal que ni siquiera vendo un libro. Y todo lo que me costó, toda la inversión, vienen esas dudas, pero aún así me atreví a hacerlo. Es cuando tú estás dispuesto a hacerlo, aunque no sabes si va a funcionar o no, pero nunca vas a saber si no lo intentas. Así que decidí intentarlo. El libro al inicio parecía que no pasaba nada. Hice una presentación del libro, llegó nada más una persona, y hice hasta 6 presentaciones del libro y ahí estaba y muy persistente, hasta que finalmente el libro poco a poco empezó a venderse y cuando entró a un concurso ganó el International Latino Book Awards y empezó como un efecto dominó donde el libro empezó a venderse por todos lados. He vendido más de 40,000 copias de mi libro. Incluso mi vida fue protagonizada por actores en una serie que se llama Crónicas de Univisión. Hay un mural de mi imagen sosteniendo el libro y está mi foto de graduación en un museo de San Francisco, pero no fue muy fácil al inicio. Una No, vez. bueno, cuando dije que venías famosa me quedé corta, amiga, porque definitivamente tu nombre, tu imagen, tu historia de vida ha impactado directamente a muchísima gente, inspira a muchas personas a seguir adelante, así como a ti te inspiraron tus mentores que Sí. dijiste tu García lo logró, yo también puedo, así. Me imagino que tu historia también ha impactado a muchísima gente y sigue impactando. Erika, nosotras como mujeres latinas, inmigrantes que llegamos a este país, necesitamos seguir inspirando a las generaciones que vienen abajo de nosotras porque hay muchas niñas que, al igual que tú y yo, sentíamos que no pertenecíamos, que no encontrábamos nuestro lugar en la comunidad, no encontrábamos ese grupo de personas que nos sintiéramos abrazadas, que nos entendían, protegidas de alguna manera, que nos inspiraban a seguir adelante. Y yo siento que tú definitivamente tienes eso ya muy bien preparado. Tu libro se llama Cosechando Sueños. Sí, ¿Sí? mi libro se llama Cosechando Sueños, es la versión en español, es el primer libro que publiqué. Ajá, Después, 6 meses después, publiqué la versión en inglés, que es Harvesting Dreams. ajá. Recientemente publiqué un libro que se llama Haz tus sueños realidad. Y este libro es un libro que no lo promuevo mucho, pero es un libro donde comparto las 10 lecciones que me llevaron a ser la persona que soy el día de hoy y que me hubiera gustado haberlo sabido antes. Y la razón por la que escribí este tercer libro es porque después de mis conferencias son preguntas que usualmente las personas me hacen. ¿Cómo puedo empezar a cambiar mi vida? ¿O qué es lo que te ayudó a llegar donde estás? Es una manera de poder, a veces se los regalo porque es un libro que no promuevo, pero sí, he publicado un total de 3 libros y estoy trabajando en la segunda versión de Harvesting Dreams, que es el libro que más se ha vendido. Wow, qué increíble. Felicidades por esos logros y por los que vienen. Déjame preguntarte algo. ¿Qué mensaje tú querrías dejarle al mundo cuando decidiste, como tú dices, exhibirme, mostrarme vulnerable, cuando decidiste escribir estos libros? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr con esto? Bueno, yo quiero que las personas sepan que los momentos difíciles en la vida no están ahí para detenernos, pero para hacernos más fuertes y que nosotras siempre tenemos la opción. Esto es lo bonito del ser humano, que tenemos esa habilidad de decidir y es entonces que cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, nosotros podemos usar eso como una excusa para detenernos o como una razón para salir adelante. Yo creo que el mensaje principal de toda mi historia y todo lo que comparto es poder mostrarle a mi comunidad lo resiliente que somos y que nosotros podemos lograr grandes sueños a pesar de la adversidad. Wow, qué bonito mensaje. Erika, tú, de quién te sientes más orgullosa en tu vida? ¿Quién es esa persona que dices tú? O sea, mis respetos. Bueno, va a sonar chistoso, pero yo puedo decir que de mí. Y te lo voy a decir porque me siento muy orgullosa de mis papás, sí, de mi hijo y todo, pero por mucho tiempo nosotras como mujeres latinas nos enseñan a servir, a hacer todo por otras personas, a poner a otras personas primero y nos cuesta mucho ponernos a nosotras primero. Esta es una de las lecciones más recientes que yo he aprendido, es aprender
a voltear y verme y decirle a esa Erika joven, porque cuando digo me siento orgullosa de mí, no lo estoy diciendo como de mí adulta, lo estoy diciendo de poder voltear y ver a esa Erika joven que a pesar de los miedos, a pesar de las dudas, a pesar de las críticas, ella decidió convertirse en esa persona que soy el día de hoy. Y muchas veces nos olvidamos de esa persona que fuimos, tratamos de como que decir, ay, no, me da vergüenza la persona que fui, pero no nos damos cuenta que esa persona que fuimos no sabía lo que el día de hoy nosotras sabemos y que a pesar de eso logró sacarnos adelante y que nunca hemos volteado para decirle gracias, estoy orgullosa de ti, lo lograste, mira dónde estamos el día de hoy y es gracias a ti. Es por eso que lo digo, de quién estoy más orgullosa, de esa Erika joven que alguna vez fui. Excelente, bueno, qué bonito mensaje y definitivamente yo creo que muchas personas necesitamos voltear a ver a esa niña que fuimos, a esa adolescente que pasó por todo lo que pasó y decirle, ¿sabes qué? Muchísimas gracias porque fuiste fuerte, porque aguantaste y salimos adelante. Erika, ¿qué le falta a Erika Alfaro? ¿Qué sueño te falta por cumplir a estas alturas de la vida? Bueno, en este momento el sueño más grande que tengo es poder traer a mi comunidad conmigo. Cuando tú llegas a un lugar y ya llegas, como quien dice, a la cima de la montaña, es momento de voltear y traer a otros contigo. Y eso es en lo que estoy trabajando, en crear nuevos líderes, en asegurarme que tengamos nuevos autores, en enseñarle a personas lo que son capaces de lograr, en guiarlos para que logren esos sueños grandes. Veo que rápido están creciendo, veo que somos una comunidad de 50 líderes que están compartiendo sus historias. Es muy bonito ver eso. Mi meta es incrementar el porcentaje de autores hispanos en Estados Unidos. Actualmente es menos del 8% de autores en Estados Unidos son hispanos, cuando es el segundo lenguaje más hablado. Esa es una de mis metas más grandes. La siguiente es empezar mi doctorado en comunicación, crecer como conferencista, llegar a plataformas más grandes. He hablado para McDonald's, para Disneyland, para corporaciones muy grandes y compartido escenario con personas como Eva Longoria y así, pero yo quiero que no sea solamente una cosa de una sola vez, que sea algo que pase muy seguido. Esa es la siguiente meta. El doctorado, incrementar el porcentaje de autores hispanos. También estoy retomando un podcast que dejé en pausa. Y mi doctorado, son 5 cositas, sí. Wow, no, bueno, pues felicidades. Veo que tienes muy definido lo que quieres hacer y estoy segurísima que lo vas a lograr. Ahora que ya estás más estable, que ya tienes estabilidad económica, que ya Luisito ya está grande, a lo mejor tú ya estás empezando también a rehacer tu vida como mujer. ¿Qué podrías decir de tu papá y de tu mamá cuando tú tuviste el momento más difícil de tu vida? Ellos estuvieron ahí para apoyarte y ¿qué les puedes decir? Bueno, yo quiero decirle a mis papás más que nada que gracias por enseñarme los valores que me enseñaron, gracias por todo el esfuerzo que hicieron para que nosotros saliéramos adelante. Y siempre lo digo en todas mis conferencias, todo lo que yo soy, todo lo que he logrado y todo lo que voy a lograr es gracias a mis padres. Ellos son mi orgullo más grande. Yo estoy muy orgullosa de ser hija de ellos. Y pues, ¿qué les diría yo a ellos? En ese momento que ellos estaban tratando de sacarnos adelante, lo hemos platicado ahora en el presente, donde sé que a mi mamá le duele de no haber podido comprarnos más ropa o darnos las cosas que nos pidió, pero yo siempre le digo, mamá, nos diste algo que es mucho más grande que eso. Además de los valores, nos diste la oportunidad de una educación. La vida que tenemos el día de hoy es gracias a ustedes y estamos muy orgullosos de ustedes. Es algo que siempre le decimos a mis papás. Wow. Eso es lo que yo diría, sí. Sí, no, es una manera de agradecerles a lo mejor no tanto con dinero, con regalos, sino con las palabras que realmente te salen del corazón y del alma, porque pues definitivamente tener a tus papás apoyándote, eso es algo muy, muy, muy importante. Erika, ahora que estás abriéndote camino como conferencista, hay muchísima gente que hace conferencias, yo los veo todos los días en redes sociales. Todo el mundo quiere venderte un curso para hacerte millonario, para arreglarte los problemas que tienes. ¿Cuál es el objetivo de tus conferencias? Bueno, en mis conferencias yo mayormente doy conferencias para estudiantes pocos representados.
Mi objetivo es poder inspirarlos, poder plantar una semilla de esperanza y enseñarles lo que es posible. Ese es mi objetivo. Depende de la organización con la que yo hable. Si yo presento para una corporación grande y reconocida, yo me enfoco mucho en mostrarle quiénes somos nosotros como comunidad latina, pero también en darles esperanza a aquellos que están pasando por una dificultad y mostrarles a ellos que son capaces de ayudar a otros. En realidad, yo hasta la fecha he dado más de 400 presentaciones pagadas y muchas voluntarias, pero mi enfoque siempre es esa semilla de esperanza para los pocos representados y para los que tienen la habilidad de ayudar, mostrarles cómo lo pueden hacer. Wow, qué increíble tu mensaje. Erika, yo sé que mucha gente que está ahorita pasando por situaciones difíciles por todo el problema de migración que está pasando en todos los Estados Unidos, hay muchísimas familias que han estado siendo separadas, niños que se quedan con familiares, con tíos, con amigos, vecinos, que de repente se sienten como tal vez tú te sentiste alguna vez que no había para dónde, se sienten amarrados, se sienten acorralados. ¿Qué mensaje de esperanza le podrías dar tú a estos niños, a estos adolescentes? Bueno, yo lo que le diría a los adolescentes es de que no permitan que alguien tome control de sus emociones, que no vivan con miedo, que vean esto como una oportunidad de, como quien dice, echarle más ganas, que se enfoquen en lo que sí pueden hacer. Hay ciertas cosas que están totalmente fuera de nuestro control, pero hay otras que no. Y que si ellos permiten que una persona tome totalmente control de sus mentes hasta llenarlos de miedo, le están dando, como quien dice, ah, el control de su vida a una persona que no lo merece. Eso es lo que le diría. No estoy muy involucrada en el tema, estoy tratando yo de ayudar en mi comunidad, pero no es algo en lo que me enfoco, pero sí creo que es muy importante decirle a ellos que no dejen que alguien tome control de sus emociones. Excelente. Erika, yo creo que la vida nos va poniendo caminos a lo mejor que nunca pensaste y oportunidades que a lo mejor nunca pensaste que ibas a tener. ¿Se ve Erika por acá en Atlanta algún día viniendo a una conferencia a compartir con nosotras acá, con todas las mujeres hispanas que hay por acá? Claro, Atlanta, Georgia. ¿Sí? Ya estuve ahí 2 veces. Sí, me encanta Atlanta. Mira. Sí, me tocó presentar para la universidad, una universidad ahí en Atlanta, y también me tocó en Atlanta, Georgia, entrenar con Les Brown, que es reconocido como uno de los conferencistas número 1 de todo el mundo. Por supuesto. Estuve en un entrenamiento con él ahí hace como 3 años y estuve en Atlanta dando una conferencia como ya casi 4 años y medio, creo. Pero sí, me encantaría ir de nuevo, sería un honor realmente. Wow, me encantaría que pudieras venir y compartir contigo un espacio. Bueno, de 4 años para acá, las comunidades de mujeres acá se han incrementado. Hay muchísimas mexicanas, venezolanas, de todo Hispanoamérica. Y bueno, definitivamente sería muy padre que pudieras venir y hacer una conferencia contigo, compartir tu experiencia de vida, tu historia que es tan bonita y tan inspiradora y que muchos necesitamos escuchar todos los días ese mensaje de que sí se puede, ¿no? Para no darnos por vencidas. Me encanta, Erika, que hayas podido compartir conmigo. La gente que te quiera seguir en redes sociales, ¿cómo te buscan? ¿Dónde te encuentran? Muchas gracias primero que nada, Rosy, por esta oportunidad. Si me quieren seguir en las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como alfaroerica47, en Facebook como Erika Alfaro, en LinkedIn igual Erika Alfaro. Y la manera más fácil de encontrarme es que quizás si me googlean, ponen Erika Alfaro, ahí salen todas mis plataformas, mi página web y todo lo que he hecho. ¿Y tu libro dónde está? ¿Está en venta en Amazon o dónde lo encontramos? Sí, el libro lo pueden encontrar en Amazon, Barnes Noble o en cualquier tienda digital. Está disponible. Excelente. Bueno, pues déjame decirte que historias como la tuya nos recuerdan que el éxito no nace de la suerte, nace del esfuerzo, de la disciplina y de la decisión de levantarse una vez más. Gracias por inspirarnos, Erika. Me encantó tu historia y me encantó que demuestras que los sueños sí se pueden hacer realidad. No es fácil, no es de un día para otro.
trabajando constantemente, levantándonos de donde nos caemos y pidiéndole a Dios que nos lleve de la mano y seguir adelante. Gracias a Erika por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias por tu historia tan bonita y tan inspiradora. Abrazos a Luisito y bueno, queremos seguir en contacto contigo y sabiendo de los pasos que estás dando más adelante. Muchas gracias, Rosy. Bueno, pues a ustedes, mi gente hermosa que nos acompañaron en este podcast, los invitamos para que no se pierdan Historias con Rosy Esquivel todos los miércoles a las 6 de la tarde y definitivamente la historia de Erika nos deja un buen sabor de boca, nos hace sentir de que sí podemos seguir adelante, no importa las circunstancias o las adversidades que estemos viviendo. Así que sigamos inspirándonos con más historias aquí en el podcast de Rosy Esquivel. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Proyectateradio.com